Hola a todos, el día de hoy estaremos haciendo la instalación de Android Studio sobre Linux Mint. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a Google y en este buscar Android Studio. Se observan diferentes opciones, en este caso vamos a ingresar al primer link. Aunque acá nos informa el método de cómo se hace el proceso de descarga. Aún así, ingresemos para revisarlo. En este enlace te menciona Android Studio, el IDE oficial para el desarrollo de apps para Android. Entonces nos está señalando que descarguemos este archivo. Clic izquierdo. Nos deslizamos a la parte inferior, check en leí, acepto los términos y condiciones e iniciamos descarga. Se identifica que pesa 1.4 GB. Esperamos. Continuando con el proceso de instalación, vamos a abrir una terminal y ejecutar unos archivos que nos ayuden con esta instalación. Hasta acá lo único que tenemos es en la carpeta de descargas el instalador. Muestro el navegador, el explorador de carpetas e identificamos el instalador descargado, el cual es un archivo comprimido de extensión .tar.gz. A esto en orden secuencial vamos a ejecutar este archivo .sh y el archivo para preparar las dependencias para que opere adecuadamente Android Studio. Finalmente, en el caso de que no se haya generado un lanzador embebido en el menú de la barra de tareas, lo lograremos desde acá, que es una interfaz gráfica que nos permite examinar. Para esto abro el menú de inicio y busco Android a ver si es que tenemos algo asociado a Studio y no se identifica ningún resultado. Ahora procedemos a abrir la terminal. Clic. Nos desplazaremos a lo que es la carpeta de descarga e iremos ejecutando en orden los comandos que vas viendo. Acá te dice vete a la ruta home PC de descargas donde está el instalador. Bien, ahora vamos a dar permisos de escritura a este archivo, el cual disponemos que es el primero que les mencionaba para hacer la preparación de las dependencias, en este caso para el Linux Mint funcione con el Android Studio. ¿Ok? Ya le di los permisos de escritura, me doy cuenta con ls. Es que mira, hablamos de que disponemos de archivos .sh. Un archivo sin permisos por defecto te sale en coloración blanco, pero cuando ya le has dado permisos de escritura cambia a verde oscuro, ¿no? Es el mismo archivo. Ahora vamos a darle permisos de escrituras a este siguiente. Misma sintaxis. Clic derecho para pegar el código. Ahí lo ponemos. Enter. Nuevamente ls. E identificas que ambos archivos ya están en coloración verde. Ahora vamos a ir ejecutando cada uno de estos archivos uno a la vez, pero la inquietud acá es qué es lo que hace cada uno de estos archivos. Si es que observamos el archivo para preparar las dependencias, clic derecho, abrir con gedit. Acá invoca lo que viene a ser un print, el cual te va a salir en la terminal un mensaje que te dice que es para preparar las dependencias para Android Studio. Son 6 pasos. Comenzamos actualizando el repositorio del sistema operativo, sudo apt update. Luego dice instalando dependencias gráficas y herramientas para Android Studio. Bien, estas librerías en el caso no lo tengamos se van a instalar. Y una instalación de Java, la cual se recomienda el JDK, Java Developer Kit, en la versión 21. Se instala el soporte KVM para poder lograr el emulador, ¿no? Finalmente se verifica si el ordenador puede hacer el proceso de virtualización. En este caso muchas veces entiendo que depende sobre todo de la BIOS,
porque hay algunas que sí pueden virtualizar y otras no. Habría que verificar si es que tú puedes o no. Si no pudieras, aún así puedes instalarte el Android Studio siempre y cuando tu ordenador disponga tal vez de la RAM suficiente y un procesador para que no demore tanto, y hagas el proceso de compilación a nivel de cable USB o por Wi-Fi a un smartphone, ¿no? Finalmente te dice agregando los usuarios y grupos. Acá le dan los diferentes permisos y tal. Y ya. Entonces vamos a ejecutar este archivo sh. Close, cerrar. Abrimos la terminal. Y simplemente ejecutamos acá el archivo que tiene permisos de escritura. Para poder iniciar nos pide la contraseña. Cada uno tiene una contraseña que haya puesto. Y está en el paso 2 de 6. Acá en qué paso está. Se van instalando estas dependencias, ¿no? Esperamos solamente. Esperamos. Voy a poner pausa. Se ha logrado hacer la instalación del primer archivo sh. Y pasamos al segundo, el cual instala Android Studio. Enter y verifica el archivo comprimido. Este segundo archivo lo exploramos, ok. Clic derecho, abrir con Gedit. Entonces acá también se definen algunas variables que hacen referencia a las rutas, ¿no? El tar file, justamente para la variable tar file, el cual te dice la ruta del archivo. Se ha declarado la carpeta opt que está, digamos, en el directorio raíz o root, donde se va a buscar, instalar, se podría decir, o descomprimir este archivo, el tar.gz. A ello también se considera, ¿no? Mira acá en install.dir un directorio, es decir, dentro de opt una carpeta Android Studio. Luego también van a haber otros archivos studio.sh, el cual es como un ¿cómo decirlo? Una carpeta en la cual dentro de opt se va a poder invocar el ejecutable de install.sh para que se abra el programa. Y acá hay un icono .studio.png, el cual va a ser, se podría decir, la máscara de este icono que abre el programa. Y así sucesivamente. En el escenario de que no se identifique el archivo tar file, que es este de acá, te imprime un mensaje en pantalla, en consola, en la terminal. Este es el paso que veíamos hace un instante, el cual está verificando el tamaño del archivo, bueno, que este exista para empezar, ¿no? Luego se hace la preparación del directorio, como se ve, se crea una carpeta, sudo mkdir, esto es para el superusuario, hacer mkdir, es la instrucción para construir un directorio. En el perfil install parent, el cual se observa acá en la parte superior. Y bueno, de esta manera, en una condicional if, de ser esto verdad, se imprime de que ya existe la carpeta opt. Se lee, se te pregunta al usuario si es que desea reemplazar o no, y así sucesivamente se hace el proceso de extracción y tal, ¿no? Se genera un archivo, bueno, el cat es muchas veces para mostrar cosas y ya. Es el proceso de la actualización y te dice instalación finalizada. Veamos cómo va el proceso de instalación. ¿Qué es lo que nos dice? Hemos ejecutado el archivo fuente en el tar.gz, verificando archivo ya se realizó, preparando el directorio hecho, se extrajo el Android Studio, se ajustaron los permisos de escritura, se crearon los comandos globales para Android Studio, también se creó un lanzador gráfico y se actualizó un menú. Instalación finalizada, ejecuta Android Studio, es decir, eso tenemos que buscar. También aparece en el menú de Android Studio. Veamos. Identificamos que ya existe su propio lanzador. Abrimos el programa. Como es la primera vez que lo abrimos en esta PC,
Posiblemente nos pida aceptar algunas cosas, lo usual, ¿no? ¿Deseas enviar? Yo no, bueno, esta es mi decisión personal. Si gustas, tú déjalo como consideres más apropiado. Todo le doy clic en estándar o custom por default y que instale recursos auxiliares que seguramente requiere el ordenador. Aceptar a todo, next. Tienes detectado en tu sistema que puede correr el emulador acelerado para un modo de rendimiento acelerado, ¿no? La base de Linux sí soporta una máquina virtual, el KVM. Simplemente le doy clic en siguiente y esperamos. Creo que son como 500 megabytes los que va a querer instalar en esta parte. Le pongo pausa y todo por default, pero eso yo te lo comento. Bien, parece que se ha logrado la descarga de los componentes. Clic en Finish. Android SDK is to date. Finish. Y te da el mensaje de bienvenida a Android Studio para crear los diferentes proyectos, ¿no? Simplemente ya los estaríamos teniendo listo. Abro nuevamente este archivo y dentro de esto vamos a buscar invocar un lanzador opcional en el escenario de que no se haya logrado. En mi caso sí, como vieron, tengo en el menú de inicio este proceso resuelto, pero aún así veamos la interfaz gráfica. Y acá tenía para lograr, ¿no?, lo que viene a ser el lanzador de este archivo de interés, la ruta donde se planeaba enviar el archivo Android Studio, la carga del archivo .png. Estos campos se completan para que se pueda invocar adecuadamente las categorías y tal dentro del lanzador mismo. Esta información me refiero. Y así logramos implementar correctamente esta herramienta. Bueno, esperando haya sido de su agrado este video, me despido, un saludo, hasta la próxima. Nos vemos.